Jesús, te adoramos. Gloria a Dios. Pueden sentarse. El miércoles pasado, no estuve con ustedes porque tuve que viajar a Puerto Rico a fin de participar en algunas reuniones de algunos líderes del equipo ministerial de Inspira, la estación con la que Dios nos ha concedido trabajar en Puerto Rico, y que es una bendición de Dios maravillosa, maravillosa, gloria a Dios. Y tuve que ir a ver a mi familia para también participar en algunas cosas, como un buen almuerzo. Un almuerzo ungido. Amén. Mi mamá, sí, ahí está la jefa. No, ustedes no saben qué fue lo que comí. Pero fue una cosa celestial. Por lo tanto, lo que teníamos pendiente para el miércoles pasado, lo vamos a cubrir en el día de hoy. Yo le pedí al pastor Gustavo que no continuara el estudio del capítulo 7, porque yo quería terminarlo. Yo quiero terminar el libro realmente. Así es que vamos a tomarlo donde lo habíamos dejado hace un par de semanas. Nosotros habíamos visto a estos alguaciles que habían intentado prender a Jesús, arrestar al Señor, pero no habían podido porque no había llegado el tiempo. Y estábamos en la fiesta de los tabernáculos, ¿se acuerdan? Estábamos en esa celebración. Faltan aproximadamente 6 meses, estoy en el contexto del pasaje, para que llegue la Pascua. Y esta Pascua va a ser la última Pascua de Jesús en la tierra. Así que a Jesús le faltan 6 meses aproximadamente para que se cumpla su tiempo. Y al cumplirse su tiempo ya Jesús no va a objetar el arresto. Y aunque se hace evidente que puede detenerlo cuando quiera, ¿sí? Él, consciente en ser arrestado, detiene a Pedro, que intenta defenderlo con un argumento carnal. Jesús lo detiene e incluso restaura la oreja. ¿Se acuerdan de aquel señor a quien en su fallido intento de cortarle el cuello le cortó la oreja? Porque yo no creo que Pedro intentó cortarle la oreja. Yo creo que él iba por algo más importante y falló. Aquel cabeció y se le fue la oreja. Eso porque lo supongo. Bien, el ambiente lo dejamos allí y hoy lo vamos a retomar en el versículo 37. ¿Estamos bien? Así es que comenzando en el versículo 37 dice: en el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Debemos suponer que estos 3 versículos que vamos a encontrar aquí, que en la mayoría de las Biblias está dividido en un segmento que dice ríos de agua viva, más o menos, por el tema. Pero eso no suena como el sermón completo. Eso suena como un resumen de lo que Jesús dijo.
No es de suponer que ninguno de los sermones de Jesús que encontramos en el Evangelio sea una transcripción verbatim de todo lo que Jesús dijo. Yo termino de predicar un sermón aquí y usted decide hacer una crónica de lo ocurrido y dice, y el pastor se excusó por no haber estado la semana pasada, y posiblemente en sus notas no dé los detalles de qué fue lo que yo comí con mamá, ni con quienes me reuní. Sí, va a obviar algunas cosas. Y lo que yo dije tal vez en una hora, en 40, en minutos, en media hora, usted lo va a resumir en un par de párrafos. Eso no significa que eso fue todo lo que yo dije. Claro está que más adelante el apóstol mismo, Juan, va a decir, si contase todo lo que Jesús hizo, pienso que los libros no cabrían en el mundo. Tal vez eso es una hipérbole. Sin embargo, el contenido de lo que hace Jesús y de lo que dijo Jesús es tan rico que yo no sé cómo se puede explicar todo eso. En cuántos libros y enciclopedias se requieren para esto. Pero, habiendo dicho esto, sobre estos 3 versículos, es interesante notar lo que Jesús hace en aquel momento. Es el último día de la fiesta. Y Jesucristo, como aprovechando que todo el mundo había llegado y que había tanta gente, Jesucristo se pone en pie y levanta la voz. El ambiente es el de la despedida, el ambiente de los que van saliendo, y da la impresión de que Jesús quiere, por si no me vuelven a ver, por si no me vuelven a escuchar, por si no llegan con vida al próximo encuentro. Y el próximo encuentro iba a ser exactamente 6 meses. Es para nota lo de que la próxima fiesta era 6 meses después. El próximo encuentro de toda esta gente y todavía más va a ser dentro de 6 meses. Y es como si Jesús de alguna forma dijera, no quiero que se vayan sin escuchar esto. La idea es, podrían no llegar algunos de ustedes, podrían morir algunos de ustedes, así que aquí va. Suena inoportuno. La descripción es así como si Jesús se hubiese colado de alguna forma y se levantó y llamó la atención de la gente. Atiendan acá que tengo algo muy importante que decirle. Eso va a incomodar a los de la religión. Eso va a incomodar los que piensan que todo se tiene que hacer de cierta forma y cualquier interrupción es violación al derecho que yo tengo de controlar esto como me da la gana. ¿Sí? Jesús está haciendo uso de un criterio que él mismo va a esbozar, y es que hay que predicar a tiempo y fuera de tiempo, y que hay que aprovechar ciertos momentos. Yo nunca olvido la primera vez que yo leí la biografía de Moody, que yo he hablado de 3 o 4 biografías que he leído de él y las he mencionado tantas veces. Él narra allí su experiencia porque era Moody pastor en Chicago cuando ocurrió el famoso incendio de Chicago, que consumió no sé cuántas cuadras de la ciudad, cientos de casas y una cantidad de gente que murió espantosa. Ese incendio ocurrió en domingo. La vaca de la señora O'Reilly movió la cola y le dio a la lámpara de gas, y eso cayó en la hierba, en el heno seco que comían los animales, y el establo se quemó, la casa se quemó, y la próxima casa, y para acá, para el otro lado, y
Ya. Estaba predicando Moody cuando se escuchaban las sirenas, porque ya comenzaban a llegar. Moody predicó un mensaje evangelístico y le dijo a la gente: usted se va con este mensaje a su casa y reflexione sobre lo que he dicho. Y el próximo domingo, aquí en nuestro encuentro, usted va a responder a la pregunta: ¿qué haré de Jesús llamado el Cristo? Pero mucha de la gente que estaba allí murieron en el incendio. Y Moody quedó golpeado con esa experiencia, golpeado. Se sintió mal pastor, mal evangelista, mal todo. Y prometió a Dios: nunca más yo dejaré un llamado para la próxima semana, ni para el próximo día. Jesús no necesitó del incendio. Jesús estaba allí y decidió que esta bala se va con ellos. Yo les voy a dar el mensaje, por si acaso no los vuelvo a ver, ¿no es cierto? A lo mejor importunidad. Alguno puede pensar que es demasiado intenso, que hasta precipitada la manera en que Jesucristo irrumpe en esa reunión para dar su mensaje, pero ese fue. Y no había manera de detenerlo. El evangelio debe ser proclamado. Amén. Y cada vez que se abre una puerta, cada vez que hay la oportunidad, es necesario compartirlo. Es egoísmo quedarnos con este mensaje y no compartirlo. Sí. Hay un tono allí de insistencia y hay un tono de urgencia. Pero en el evangelio eso tiene que estar así, siempre. Siempre el evangelismo es urgente. Siempre la predicación tiene que ser intensa. Siempre. Porque el mensaje de salvación no se puede compartir como una noticia trivial, como una cosa secundaria, como una cosa sin mayor importancia. Esto es importante. Así es que Jesús va a lanzar una invitación universal. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y ese mensaje no solo era para allí, ese mensaje es para el universo entero. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Amén. Así es que es el último mensaje que se va a predicar en esa fiesta. Pero no sé si usted notó o recordó que este también es el último mensaje del Apocalipsis. Curiosamente, vaya conmigo, Apocalipsis capítulo 22. Es el último sermón que se esboza en el último capítulo del último libro de la Biblia, de esa que usted siempre trae al estudio bíblico, porque a usted le gusta, como a mí, marcar, y eso es importante. Capítulo 22, versículo 17. Y el Espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye, diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. ¿No le parece a usted interesante que Jesús en esa fiesta, en el último día, en el último momento, como quien tiene prisa, se levanta y da el sermón? Y ese es justamente el último sermón de la Biblia. El último sermón del último capítulo, del último libro de las Escrituras, del Apocalipsis. Así es que este mensajito de Jesús no es insignificante. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Claro que también nos debe hacer recordar el encuentro de hace unos capítulos con aquella muchacha. ¿Se acuerda cómo se llamaba? Con S, no es Sara.
La samaritana, Jesucristo, ese fue el mensaje a la samaritana. Si tú supieras quién soy yo, tú me pedirías de beber a mí. Yo te daría, ¿qué cosa? Y no tendría sed jamás. Así es que Jesús está hablando de eso. Ahora lo está diciendo en la fiesta de los tabernáculos. Y curiosamente, los que están en la fiesta de los tabernáculos son los judíos, pero no responden con el entusiasmo con el que respondieron los samaritanos. Los samaritanos corrieron ante ese mensaje. La mujer samaritana está impresionada. Los judíos están medio incómodos con el mensaje. Ahora dice allí que si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Okay. La implicación de esa expresión es que hay agua disponible. ¿Sí? Sí, que no es agüita embotellada con el nombre de cierta gente particular. Aquí solo pueden beber cierta gente. Eso no es lo que dice allí, no importa lo que diga ningún teólogo. Allí dice claramente que el que quiera venir, el que quiera tomar, el que venga, el que sienta sed, al que le apetezca, si viene, puede tomarla. Eso no admite discusión. Y no me pregunte por qué algunos dicen que no, porque yo no sé. Yo a veces los oigo y digo, ¿y de dónde sacan eso? Porque aquí dice, venga a mí y beba. El mismo que dijo, y el que a mí viene, yo no le echo fuera. ¿Sí? Y todo aquel que quiera, todo aquel que desee. Así es que en el corazón en el que nace el deseo de conocer a Dios, Dios está dispuesto a dejarse conocer o hacerse conocer. Ese versículo es una garantía de satisfacción. Una garantía. Está garantizado. Si toma de esta agua, no tendrá sed jamás. Y no va a querer otra, siempre va a querer esta. Garantía, hay agua disponible. Garantía, Cristo satisface. Amén. Garantía, no hay posible rechazo. Garantía, la puerta no estará cerrada. Amén. El portero estará allí para hacernos entrar. Gloria a Dios. Y entonces dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Otra vez, hay peleas y bueno, que se arman los mismos teólogos que yo no las entiendo. Aquí este versículo dice, el que cree en mí, él es masculino, ¿sí? El que cree en mí se refiere a la persona, hombre o mujer, que cree en él. Pero el artículo, el pronombre utilizado allí es masculino. Él. Pero luego se refiere a la Escritura, refiriéndose al documento, a la Biblia. Allí es femenino. Femenino. Entonces, leamos el versículo otra vez. El que cree en mí, como dice la Escritura, no puede referirse lo que va a decir ahora a la Escritura, porque está hablando de el que cree en mí. Ese es el sujeto de esta oración. Así es que el que cree en mí, como dice la Escritura, ya tenemos un masculino y un femenino, de su interior correrán ríos de agua viva. Bueno, en español no se siente, pero en el original esa segunda parte está dicho en masculino. De su interior correrán ríos de agua viva. No
Algunos teólogos pretenden decir que los ríos de agua viva corren de la Biblia. Son los ríos de conocimiento, son los ríos de revelación, son los ríos de la sabiduría de Dios. El que cree en mí, como dice la Escritura, va a recibir el beneficio de los ríos de sabiduría. No habla allí de ningún río de sabiduría. Allí dice que del interior del que cree correrán ríos de agua viva. Allí está hablando de que aquel que cree en el Señor, como dice la Biblia, ¿sí? Como dice la Escritura, ¿qué dice la Escritura? Que de su interior correrán ríos de agua viva. Lo que dice la Biblia, lo que dice la Escritura, es en efecto que van a correr ríos de agua viva. Es posible que esté aludiendo a un pasaje que hay en Ezequiel y a otro pasaje que hay en el libro de los Salmos que habla de la ciudad, del altar, de donde corre ese río. Y eso, por mucho que lo discutan, tiene una aplicación al individuo. ¿Sí? La casa de Dios puede estar hablando del templo. En algún momento del templo que está en el cielo, allá, que es el cielo mismo. Pero en muchos casos se está hablando del pueblo de Dios y está hablando del individuo. Así es que la aplicación es clara. De la misma manera que en la casa de Dios hay una fuente inagotable, en cada creyente, cada hijo de Dios, allí se instaura una fuente. No es que me llena como una copa. Hay una gran diferencia en eso, porque la copa no produce nada. La copa usted le tiene que echar. Si se vacía, vuélvale a echar. Ella solo retiene. Pero así no dice que somos nosotros. Allí dice que el Espíritu Santo en usted es una fuente de agua. Es una fuente, no hay escasez de agua. El creyente no tiene que volver a tener sed, porque esa fuente es inagotable, siempre produce, aleluya. Amén, iglesia. Amén. Es agua en movimiento, es una corriente de agua, es un río, no es un pozo muerto, no es agua muerta, no es agua estancada, es agua corriendo. Pastor, yo no lo siento. Es necesario convertirse. Es necesario entregarle la vida plenamente al Señor. No va a haber sed. Vamos a estar saciados. Movimiento caracteriza río. Amén. Movimiento. Si no hay movimiento, y la iglesia es del camino. La iglesia es de movimiento y Dios también es de acción. Siempre está produciendo algo en nosotros. Esto dijo, y esto lo está aclarando ahora Juan. Juan dice, déjenme decirle de qué estaba hablando Jesús. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir. ¿De qué estaba hablando? El que cree en el Señor va a recibir al Espíritu Santo y va a tener ríos de agua viva. Esos ríos de agua viva, ¿qué son? Aquí dice, no tengo que inventar, no tengo por qué irme a filosofar. Juan nos lo explica, inspirado por el Espíritu Santo. No tengo que hablar hebreo, no tengo que hablar griego, no tengo que hacer una profunda exégesis. Ya Juan la hizo, supervisado por Dios, y nos lo explica. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. El Espíritu es para todo el que cree. O eso no es para cierta gente especial. El Espíritu Santo es para todo el que cree. ¿Usted ha creído en Cristo? El Espíritu de Dios es para usted. Pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido glorificado. Ok. Entiendo yo eso plenamente. Yo voy a confesar que no. Pero ¿qué es lo que dice, aunque yo no sepa el por qué? Pues dice que mientras Cristo está aquí,
el Espíritu Santo no se derrama. Pregúnteme por qué. Yo no sé. Es como si dijera: estamos en una etapa donde el que está ministrando aquí en la tierra es Jesucristo. Tiene que cesar eso y Él irse para que entonces el Espíritu venga. ¿Por qué? Yo no sé. ¿Por qué no están los tres activos al mismo tiempo? Yo no sé. A usted no le gusta que yo diga que yo no sé, pero a mí me encanta decir que no sé. Y lo que yo no sé, yo no lo sé. Y yo puedo seguir especulando y diciendo cosas. Es como si Jesús, en su presencia divina, terrenal, hubiese logrado absorber toda la acción del Espíritu Santo y hubiese dicho: es por mí. Mientras el Hijo está aquí, el Espíritu fluye por Él. Cuando yo me vaya, se los voy a enviar a ustedes. ¿Por qué? Yo no sé. Pero es así. Mientras Jesús estaba, todo ocurría a través de Jesús. Y de eso está hablando Jesús cuando luego nos va a decir: os conviene que yo me vaya. ¿Sí? A ustedes les conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, entonces enviaré al Espíritu Santo y Él va a estar en ustedes y va a morar y los va a utilizar. Mientras yo esté aquí, lo va a hacer por mí. ¿Por qué? Yo qué sé, no pida tanto de mí. Pero así es la cosa. Y así fue. Y así lo está diciendo el Señor. Y Juan está interpretando lo que Jesús está hablando de los ríos de agua viva. Y dice, estaba hablando del Espíritu Santo que habrían de recibir cuando Él fuera levantado, glorificado, regresara. Jesús, ¿recuerdan que se despojó de su gloria para venir a la tierra? Bueno, cuando subió al cielo, la volvió a tomar. Y eso es lo que significa ser glorificado. Él había dejado esa gloria, ahora la habría de recibir nuevamente. Amén. Así que los que se pusieron graciositos con Él, esperen que Él vuelva. Le van a decir, en mi barrio, que no son muy teólogos, dicen que les va a decir dónde es que el grillo tiene la manteca. Tampoco sé lo que significa, pero alarma a uno así como que tenga cuidado, que no nos conviene averiguar. Son 3 versículos poderosos. Yo puedo predicar varios sermones de cada uno de esos versículos. Y yo puedo pasar la noche aquí hablando de ellos. El Espíritu Santo en el creyente es un manantial. Yo puedo hablar de eso sin fin. Sí, el fruto será abundante en la vida de cualquier creyente lleno del Espíritu Santo. En la vida del creyente no hay escasez. El Espíritu Santo fluye, brota. No hay escasez. No hay escasez espiritual, por lo tanto, no hay escasez en ningún sentido. Así es que no hay excusas para no vivir una vida plena. No hay excusas. Eso de el Salmo 1, que el justo, que será como el árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto y su hoja, no, y todo lo que hace prosperará. Bueno, aquí todavía es mayor, porque aquí no dice que usted fue sembrado junto a corrientes de agua. Aquí dice que la corriente de agua se la sembraron adentro. No hay manera de que haya escasez en ese ambiente. Ese es un ambiente de abundancia. Diga: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí, allá en la casa también. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Le estaba viendo Benjamín. Repita conmigo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Importante, porque nos da tanto. Amén. Porque su dádiva es tan abundante. Y porque nos da tanto, nos puede demandar tanto.
si he puesto en ti una fuente de agua, tienes que tener fruto. Él puede decirme eso. ¿Cómo? Si puse en ti mi Espíritu Santo y brota, ¿cómo no vas a dar fruto? ¿Cómo voy a decir, no me atrevo a predicarle a ese señor? No me atrevo a orar por aquel enfermo. Es que yo gaguea, ore gagueando. Dios escucha las oraciones gagueando. ¿Sí? Soy tartamudo, ore tartamudeando. Soy fañoso, ore fañoso. Soy mudo, ore en la mente. Pero ore, como sea, ore. Es que yo no sé hablar, hable bruto, pero hable. Diga lo que hay que decir. Y si me sale mal, pues Dios lo endereza. Así es que mientras Jesús estuviera en la tierra, no iba a ocurrir. Pero Jesús fue glorificado y el Espíritu Santo fue derramado a favor nuestro. Así que podemos vivir llenos del Espíritu Santo. Amén. Importante decir que así tampoco el creyente puede ejercer plenamente ministerio si no está lleno del Espíritu Santo. Como aquellos discípulos no podían, porque el Espíritu Santo no había sido derramado. Así es que cada creyente debe procurar eso que se llama llenura del Espíritu. Cada creyente, todo creyente debe procurarlo. Vamos a continuar. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían, verdaderamente, este es el profeta. Ellos tenían la noción de que habría de venir un profeta y que luego habría de venir el Cristo. Hay tres figuras que aparecen en el Nuevo Testamento, en los Evangelios. Una de esas figuras es aquel que habría de venir antes de Jesús para preparar el camino. Es un profeta. Ese profeta se llamó Juan el Bautista. Jesucristo va a decir acerca de él, no hubo ni habrá un ministerio más grande que el de Juan el Bautista. ¿Quién va a tener un ministerio más grande que venir a preparar el camino para que Jesucristo venga? No ha habido uno más grande, no habrá uno más grande que Juan el Bautista. Ministerio especial. Deuteronomio menciona a un profeta. ¿Usted recuerda aquel versículo de que levantaré profeta de medio de vosotros, de vuestros hermanos, etcétera? Ese versículo, los judíos lo interpretaron como que vendría ese gran profeta. Pero el Nuevo Testamento, cada vez que utiliza ese versículo o alude a algo de eso, se refiere a Jesús. Se refiere a Jesús. Ellos están diciendo ahora que Jesús es el profeta, pero estos no están diciendo que es el Cristo. Ellos están diciendo el profeta, es ese tremendo profeta que viene por ahí, que está prometido. Ellos no logran discernir todavía que aquel profeta va a ser el Cristo y que el Cristo es este que tienen de frente. Pero para ellos, este hombre es especial. Qué individuo tan tremendo. Tal vez sea ese profeta de Deuteronomio 18. Por ahí anda. Ese profeta tiene que ser. Gran admiración de Cristo, buenas opciones, buenas experiencias con Jesús, bonitas alternativas, muy linda opinión acerca de Cristo. Ahí murió la cosa. Cristo ofrece cosas buenas, dice cosas extraordinarias, qué buen maestro, qué buen predicador. Tengo gran respeto por su figura, pero allí murió. Eso no nos hace salvos. Las buenas opiniones sobre Cristo no traen salvación al corazón.
El mundo está lleno de gente que opina bien de Jesús. Oh, no, yo de Jesús tremendo. La iglesia no sirve, pero Cristo, sí, Jesucristo, muy, muy bueno. Eso no trae salvación al corazón. No se distraiga con eso de que Cristo me resulta simpático. No, Cristo no vino a serle simpático. Él no es Charlie Chaplin. Jesucristo vino a ser Señor de su vida. Es necesario convertirse, entregarle el corazón a Cristo para ser salvo. Otros decían, este es el Cristo. Este es el Cristo. Pero muy posiblemente el Cristo que ellos estaban esperando era un gobernante. El Cristo que ellos estaban esperando, el Mesías en hebreo, no era otra cosa sino un político que iba a derrocar al gobierno romano y iba a lograr que Israel nuevamente fuera Estado soberano con un rey. Y va a ser un descendiente de David. Y se va a reinstaurar en el país la monarquía maravillosa y gloriosa. Y vamos a dominar el mundo. Todas esas cosas que dicen en su país también. Sí, sí, todo el mundo está esperando que Atahualpa resucite. Alguna cosa así maravillosa, que vivan los incas. Este es el Cristo. Este es el grande, el tremendo. Pero otros decían, algunos decían, de Galilea ha de venir el Cristo. Cuando a esto se les ocurrió, tiene que ser el Cristo. Algunos dijeron, chicos, el tipo es de Galilea. Solo por la ilustración, nadie se haga ilusiones con esto. El tipo es boricua. Si yo fuera griego, yo diría, el tipo es griego. Estos están diciendo, es de Galilea. ¿A quién se le ocurre? ¿Acaso leyeron ustedes que de Galilea venía el Cristo? ¿Acaso dicen es de Galilea? No, nada dice en el Antiguo Testamento que el Cristo es de Galilea. Así que eliminen el sueño. Este no es el Cristo. ¿Sí? Habían ido más lejos que los primeros. No es el profeta, es el Cristo. Pero estos le acabaron la fiesta. De Galilea, por favor. ¿Ha conocido esos prejuicios? De esa raza. Mira de dónde el tipo no sirve. O sea, la gente llega a la tonta conclusión que todos los de cierto lugar son brutos. Se engañan a sí mismos. Otros creen que los de cierto lugar todos son inteligentes. Todos los chinos son brillantes. ¿De dónde vino el bendito virus este? No tan brillantes nada. Fueron tan brillantes. De Wuhan. No nos engañemos a nosotros mismos. No hay una nación donde todo el mundo sea inteligente. No hay una nación donde todo el mundo sea bruto. No hay una nación donde todo el mundo sea malo. No hay una nación donde todo el mundo sea bueno. Ni una región de la nación tampoco. ¿Se acuerda que todo el mundo tiene en su país un lugarcito de donde son los brutos? Ahí están todos los chistes, todos los chistes. Si no son pinareños, son gallegos. Si no son gallegos ni pinareños, son vegabajeños. Yo soy vegabajeño. Y así, entonces todo el mundo le da el mote a algo. Pero, pues otras cosas. Los de allá son orgullosos, los de aquí. No es verdad. No es cierto. Prejuicios, tonterías que se crean. Y estos dijeron, Galilea no es importante. Galilea es insignificante. El Cristo no viene de Galilea. No dice la Escritura, escuche bien, que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David también era de Belén. Qué casualidad. Ha de venir el Cristo. Mire, fíjese lo que yo le voy a decir. Ni
ni haciéndolo 100,000 veces, usted logra que salga de un pueblito de unos cuantos cientos de personas. Eso es una aldea. Belén no es una ciudad, todavía sigue siendo una aldea. Aquí hay una cosita así. Ahí vivían unos cientos de personas. Allí había nacido David, el más grande rey de la historia de Israel. Y unos siglos más tarde, de allí mismo, nace Jesús. Y sus padres no vivían en Belén. Los padres vivían del otro lado del país, ¿sí? Y porque pasaron una ley que había que empadronarse, que no es otra cosa sino registrarse, era un censo, ellos tuvieron que viajar y el niño nació. Como por accidente, nació en Belén. Pero el profeta Miqueas ya decía que el Cristo salía desde la eternidad, desde los días de la eternidad, pero que habría de nacer en Belén. El profeta, y tú, Belén Éfrata, pequeña, insignificante, de ti saldrá el Cristo. ¿Cómo usted espera que nazca el rey David en un sitio pequeñito y siga siendo pequeñito? Los gobernadores se encargan de que su pueblito se bendiga cuando ellos reinan. Belén siguió siendo insignificante. Y de allí nace el Cristo. Oiga, para encontrar a alguien que llene esos requisitos, usted tiene que hacer unos cuantos millones de historias nuevamente hasta que eso suceda. Y que salga un David extraordinario y que luego salga Jesucristo todavía más grande y poderoso de la misma insignificante aldea. Imposible. Oh, pero si eso no los convence, que siglos antes los profetas lo habían puesto por escrito. Usted se puede anclar en Belén para esperar que nazca alguien como David o como Jesucristo, y le van a pasar generaciones y no va a ocurrir. No ha nacido otro como Jesús, ¿sí? Ni siquiera ha nacido otro rey como David. No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo. Mire, aquí hay dos premisas. La primera tiene que ver con David y con Jesús, que eran de Belén. Tiene razón. David era de Belén y el Cristo tenía que venir de Belén. Pero ellos tenían una segunda premisa, y esa era falsa, o tercera si quieren. Era falsa totalmente. Y es que ellos creían que Jesús era de Galilea. Estaban equivocados. Así es que, por cuanto el rey David era de Belén y el Cristo tiene que ser del mismo lugar que el rey David, Jesucristo no puede ser el Mesías porque Jesucristo es un Galileo. Pero ellos pensaron que era Galileo porque había nacido en Galilea. Pero sucede que en mi barrio, desde que yo nací, me dicen cubano. Pero yo no soy cubano, aunque aquí me conviene ser cubano. Pero no nací en Cuba. Pero soy el cubano y todavía voy al barrio y me dicen, Cuba, ¿qué pasa? Y yo digo, aquí van. Cruzando por Matanza. Voy a darme un chapuzón allá a Varadero. Pero el hecho de que a usted le digan gallego no significa que usted nació en España ni en Galicia. Pero aquí a todos los españoles dicen gallego. Hay un solo tipo de español, son gallegos. Pero no es verdad, no es cierto. No es cierto, no es verdad. Jesús no era Galileo. Jesús era de Belén. Así que estaban equivocados. Lo que salta a la luz es el prejuicio. Estaban totalmente prejuiciados. ¿Sí? Jesús era descendiente de David, legalmente y carnalmente. Legalmente, porque cargaba el nombre de su padre José, aunque no era padre biológico.
José era descendiente. Pero resulta que María también. María era descendiente, venía de esa tribu y era descendiente directo de David. Así que por ambos lados, por padre y por madre, era claro que en la perspectiva divina, David era el que era descendiente de Jesús. ¿Amén? Así que allí estamos. Aunque conocían las Escrituras, por lo menos estos que estaban hablando, no les servía para conocer la verdad. Hay mucha gente que conoce el libro, pero no conoce la verdad. Y esta gente estaba en esto. Sigamos. Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él. Algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Y usted ve ahí la soberanía de Dios. No eran sanos de corazón. Están con toda esta cosa. Es el profeta, es el Cristo y también quieren aprenderlo, quieren arrestarlo, quieren llevárselo. No funciona así. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos. Y estos les dijeron: ¿por qué no le habéis traído? Allá estaban reunidos en el Sanedrín, en la cámara. Yo espero que esa cámara, bueno, me reservo el comentario. Pero allí estaban reunidos en la cámara, discutiendo el arresto de Jesús. Se dio cuenta que estos, los de la religión, no estaban en la fiesta. No estaban en el templo, no estaban en la celebración, no estaban adorando, no, estaban politiqueando. Traigan a Jesús, tráiganlo. No queremos que haga más milagros, ni que predique más. Lo queremos arrestado. Eso es lo que querían. Y estos no se atrevieron o no pudieron, por lo que haya sido, Dios los detuvo. Y le piden una explicación. ¿Qué fue lo que pasó aquí? No tenía sentido que no lo pudieran arrestar porque él estaba allí. Estaba en el templo, hablando, predicando, rodeado de gente. Lo podían arrestar. No hay razón para no haberlo arrestado, salvo que Dios dijo: no es el tiempo, así que no lo van a arrestar. Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Y eso pone de manifiesto por qué no lo arrestaron. Estaban impresionados con él. ¿Cómo es que este es un delincuente y habla tan bonito? Oigan las palabras, oigan el mensaje. ¿Quién ha hablado como él? ¿Cómo van a arrestar a un hombre precioso como este? Esta era una verdad que nadie jamás podrá negar. Los mensajes de Jesús han sido únicos y han marcado la historia. Nadie habló, nadie habla y nadie hablará como Él. No solo por lo precioso, pero por la sabiduría, por el poder, por la autoridad, por la gracia, por el contenido de esos mensajes. Amén. Por el encanto. Encanto, úselo positivamente, que no suene a brujería, pero era encantador, como la isla, mejor que la isla. Entonces los fariseos les respondieron: también vosotros habéis sido engañados. ¿Acaso ustedes también están creyendo en el tipo ese? ¿Han sido ustedes también engañados? Se da cuenta que no dicen ustedes han creído, ustedes se han convencido. No, ustedes han sido engañados, porque el diablo es un experto en usar palabras que le incomoden. De tal manera que en algún momento uno ni se atreve a decir que cree, ni qué posición asumir ante esto, porque voy a quedar aquí como un ridículo religioso extremista. El cristianismo ha sido rechazado desde su nacimiento por el mundo. Y el mundo nunca ha sido amigo del cristianismo.
desde el principio. Y ha sido así, seguirá siendo así. Utilizan términos insultantes para hablar de los cristianos. Y los cristianos siempre son pintados como extremistas, fanáticos, exagerados, que ven ángeles y gloria donde no hay, donde no existe. Es curioso, pero cuando están enfermos buscan a un pastor que les ore. Y entonces quieren creer en milagros. Y cuando se están muriendo quieren convertirse, por si acaso. ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Oiga, el argumento es: la gente inteligente, insigne de esta ciudad no practica esa religión. Allí solo van los brutos. Esta iglesia está llena de un poco de gente tonta. A mí me encanta oírlos e invitarlos. Venga a conocer la clase de gente que se convierte aquí y usted va a descubrir que estos no son tontos. Sí, hay tantos encuentros en la historia. ¿Se acuerda la de Pascal en el tren yendo a trabajar? Iba leyendo la Biblia. La de Louis Pasteur en un tren también. Un joven le dijo que eso era un libro ridículo, arcaico. Hay tantas historias de esa naturaleza donde alguien se siente inteligente y descubre que el cristianito que está sentado allí es más inteligente que él. Sí, amén. Así es que entonces los fariseos le respondieron: ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Si los de mayor reputación no han creído, quiere decir que eso no sirve. Eso es una conclusión a la que la gente llega. Se les olvida que lo vil del mundo escogió Dios. Y es curioso cómo Dios se glorifica a través de gente sencilla. Y hermanos con muy pobre conocimiento teológico tienen una experiencia personal de haber conocido a Dios. Óigame, la mamá del astronauta no es astronauta. Puede ser ama de casa y puede no haber ido a la escuela nunca, pero posiblemente conoce al astronauta mejor que cualquier persona en el mundo. Ella es mamá. Ella sí lo conoce. Esta relación con Dios no es intelectual. Esta relación con Dios es personal. Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Lo de gente ya es un insulto, esta gente. Y lo de maldita es peor. Y dice que no conoce la ley. Están equivocados en las tres cosas. Esta gente es el pueblo de Dios. Y esta gente sí conoce la ley. Y esta gente no es maldita. Está bajo bendición de Dios. ¿Sí? Son acusados y son llamados despreciables los hijos de Dios. No se lo crea a nadie. Mientras Dios no me desprecie, no tengo problema. ¿Sí? Diga amén, por favor. Déjeme leerle una cosita aquí y en un par de minutos termino. Hay un libro, es un clásico en el cristianismo. Si no lo ha leído, búsquelo, léalo. Lo escribe un señor que se llama Thomas Kempis y el libro se llama The Imitation of Christ. Vale la pena leerlo, pero yo quiero compartirles una cita de ese libro. Esto es un teólogo. ¿De qué te sirve discutir cosas profundas de la Trinidad si careces de humildad por lo que
desagradas a la Trinidad. Se llama Thomas Kempis. Yo te recomendé que leyeras el libro. Thomas Kempis dice: ¿de qué te sirve discutir cosas profundas de la Trinidad si careces de humildad por lo que desagradas a la Trinidad? Le dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos. Esto es importante porque Nicodemo siempre es acusado de que no tuvo el valor de ir de día y decir yo soy de Cristo, pero fue de noche, siguió siendo parte del Sanedrín, estaba sentado en la cámara y pudo argumentar, pudo hablar, pudo hacer sentir su voz. Óigame, y si hay que tener valor es para estar sentado como parte del Sanedrín y levantar la voz para defender a Jesucristo. Dios tiene sus agentes en cada lugar. ¿Juzga acaso, dice Nicodemo, juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que hizo? Él está objetando el proceder, el procedimiento del Sanedrín, de los fariseos, de los religiosos. Todo acusado, dice Nicodemo, debe ser oído y ustedes no lo han oído a él. Esto es una elemental norma de justicia en la ley de Dios y en la ley de los hombres. El acusado tiene que ser oído. ¿Cómo ustedes van a juzgarlo sin oírlo? ¿Cómo lo van a declarar culpable? 3 oficios de la ley: juzga, oye e investiga. ¿Sí? Son 3 oficios básicos, eso lo sabe todo leguleyo en cualquier esquina del mundo. Sí, oye, tiene que oír, juzga, investiga, averigua, pregunta. Es decir, si es de tal país, es Galileo, tiene que ser culpable. ¿Sí? Si es del barrio tal, es malo. ¿De dónde viene? Cuídate de esa gente. Prejuicios. Prejuicios, no es cierto. Así es que Nicodemo está siendo usado por Dios. Amén. Yo tuve un profesor en la universidad, el doctor Nieves, que decía a menudo: atender a las acciones, no a las facciones. Él era abogado. Tenía razón. Hay que enterarse de qué hizo, no es de qué bando es. Si es de esta gente, esos son unos sinvergüenza. No es verdad. Atender a las acciones, no a las facciones. Doctor Nieves estaba en lo correcto. Respondieron y le dijeron: ¿eres tú también Galileo? ¿Qué estás defendiendo? ¿Tu raza, tu gente, tu grupo, tu equipo? ¿Eres tú de los de Jesús? ¿Viniste con ellos? Están acusando a un miembro del Sanedrín. Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Están equivocados. Jonás era de Galilea. De hecho, algunos dicen que Nahum también, no hay pruebas de eso, pero Capernaum, esa frase lo que dice es que esa era la aldea de Nahum. Capernaum, me gusta eso, porque yo no sé cuán cierto sea lo de que Nahum era de allí, pero hay muchos teólogos que dicen que sí, que en efecto él era de allí, de Capernaum, y que por eso se llama Capernaum. Puede ser.
De hecho, y hay algunos otros profetas. Algunos han dicho que Oseas también, y yo no sé, algún otro más. Pero lo que sí es verdad, fuera de toda duda, Jonás era de allí. Y Jonás profetizó cerca de allí. Así que de ahí Dios lo envió. No hay duda de que esta gente tenía pobre información histórica. Estudia, Nicodemo, no ha salido ningún profeta de Galilea. Y esto es la otra cosa ridícula. ¿Cómo usted va a establecer que porque de ese pueblo no ha salido un buen político, de allí no puede ser el próximo presidente? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? No funciona así la cosa. No hay un pueblo de donde son los gobernadores. No existe. No existe. Dios lo puede sacar de cualquier lugar. Mire de dónde sacó al rey David. Es más, mejor era ser de Galilea que ser simplemente de Belén. Pero Dios dijo, estaban mal informados. Se llama prejuicio. El prejuicio nunca es inteligente. ¿Sí? Nunca es inteligente. De hecho, la palabra es Kepar Nahum en hebreo. Kepar Nahum. Y Kepar Nahum es Capernaum. ¿Sí? ¿Qué significa lo que le dije? Aldea de Nahum. Ok, termino. Fíjese usted que el versículo 53 dice: cada uno se fue a su casa. Dos cosas. Ningún estudiante de la Biblia debe perder esto de vista. Uno, temprano, en los primeros años de la iglesia, temprano, segundo o tercer siglo, ya los cristianos organizaron con buen corazón los capítulos de la Biblia. O sea, dividieron la Biblia en capítulos. Las escrituras, la dividieron en capítulos, temprano en la historia. No fue sino hasta fines de la Edad Media que se dividió en versículos. Y ocasionalmente esos versículos son medio caprichosos. ¿Por qué este versículo lo pusieron allá? O este versículo lo unieron a este capítulo, yo no sé. ¿Por qué? Pero este es uno de esos que cada vez que yo lo miro yo digo, ¿y por qué? Dime por qué. Porque termina la historia y hay que incluir, cada uno se fue a su casa. Pero hay que incluir algo más, porque el próximo versículo dice, y Jesús se fue al monte de los olivos. Ahora eso, hay que conectarlo allá, porque ahora comienza otra historia de la cual yo voy a hablar el miércoles que viene. Pero a mí me interesa esto para hacer un comentario. Y ese comentario que quiero hacer es el siguiente. Los del Sanedrín, los fariseos, los religiosos, esos eran los pastores, los sacerdotes, los líderes espirituales, se fueron a sus casas. Jesús se fue al monte a orar. Ellos habían terminado su politiquería y se largaron. Jesús supo que había que hablar con el Padre, porque aquí habían asuntos pendientes. Ese cierre no está allí para decirnos simplemente, pues estos se fueron a su casa y Jesús se fue al monte. No, eso está allí para decirle a usted, ¿qué hace la gente responsable? ¿Qué hace el maduro espiritual? Los intereses de la religión son una cosa. Los intereses de Dios son otra. Hay que imitar a Jesús. Después de una batalla como esta hay que orar. Hay que ir delante de Dios. Hay que ir para decirle a Dios, Señor, dije algo que no debí decir. Actué de alguna forma que no debí actuar. Debo corregir alguna cosilla. Amén. Amén. Todos se fueron a lo suyo. Jesús vino a interceder por nosotros.
Aquellos se fueron a comer a la casa y a descansar en su camita. Jesucristo se fue al Monte de los Olivos, inhóspito, incómodo. Ni siquiera tenía una casa. Por ahí, más abajito, vivía un amigo de él y nuestro, Lázaro. Su familia, María, Marta, estaban por allí. Y dentro de unos días, allí se va a suscitar un evento extraordinario. Nos va a tomar una semana llegar a él. Pero al otro día de esto, a Jesús le traen una mujer que fue sorprendida en el acto mismo de adulterio. Usted se da cuenta que ninguna mujer adultera sola. Yo le voy a dar $10,000 al que me averigüe con quién estaba adulterando esta. Porque en este juicio de esa mujer hay un gran ausente. Y es que donde hay adúltera hay adúltero. Pero nunca aparece. Pero eso yo se lo voy a explicar el miércoles. De pie. No practique el adulterio de aquí hasta el miércoles. Mira, alguien dijo, ay Dios mío, ¿qué dijo ese pastor? Bueno, y que no practique. Usted preocúpese si le dicen que practique. No practique. Demos gracias al Señor. Dediquemos nuestras ofrendas como una palabra de oración. Óigame, mire, esto de las ofrendas a veces es como que medio chistoso. Insisto y les digo, hay que ofrendar, hermano, y la importancia de la ofrenda. Y la ofrenda ese día es buena. El otro domingo yo dije, ya yo enseñé eso, me olvido del asunto. Y no menciono nada y se cae la ofrenda. ¿Qué es esto? Hasta los de las casas se olvidan de pasar la tarjeta. Y los de aquí de llenar el sobre. Mire, ofrendar es una enorme responsabilidad y un privilegio. Hagámoslo. Sí. Métase la mano al bolsillo, saque la billetera, ofrendemos. Señor eterno, gracias por tu palabra maravillosa y porque tú nos concedes este privilegio. En tu nombre, Dios bueno, en tu nombre, abrimos y estudiamos las Escrituras. En tu nombre, Señor, no solo las estudiamos, pero queremos ponerlas en práctica. Abre nuestros ojos para que veamos en ellas sabiduría, aprendamos y cambiemos, crezcamos. En el nombre de Jesús. Amén. Usted en su casa utiliza las redes sociales para enviar su ofrenda y usted aquí la trae al altar.